Estuvimos hablando de la visión de Ezequiel allá del templo, cuando Ezequiel dijo que se le llevó a un río que salía de la casa de Dios y cómo él fue llevado por un ser celestial a que se metiera en este río, en estas aguas, y dijimos que primero se metió hasta los tobillos, después se metió hasta las rodillas, después hasta la cintura, hasta los lomos, y hubo un momento que dice Ezequiel que ya no le quedó otra sino nadar porque ya no podía caminar, fue arrastrado por la corriente del río. Y eso nos habla de los diversos niveles que nosotros tenemos de profundidad en el acercamiento a lo que es Dios y a las cosas de Él. Entonces también habíamos dicho, porque hace 8 días, aquellos hermanos que no estuvieron hace 8 días siquiera tener un repasón, pues ustedes pueden acercarse ahí a la página Tiempo de Cosecha, donde creo que fue grabada la enseñanza, porque se trató allí en esa enseñanza de 2 herramientas fundamentales en nuestra vida de oración. Si usted quiere crecer en la oración, si usted quiere avanzar en la oración, debe contar con esas herramientas fundamentales. A ver, ahí vamos a hacer la pregunta a los hermanos, a ver quién se acuerda cuáles eran esas 2 herramientas que se convierten como en fundamentales para estar avanzando en nuestra vida de oración. Vamos a hacer un quiz. A ver, en la sala presencial, los estudiosos, los atentos. ¿Acuerdan? Solitud y quietud. Solitud, no, solitud, sí. Solitud y quietud. Oiga, hermano, eso tan raro, solitud y quietud. Solitud y quietud. Sí, señor, tratamos ese asunto de la solitud y la quietud, porque cuando nosotros, estoy haciendo un pequeño repaso, ¿no? Para los que están entrando por primera vez. Nuestra relación con Dios es una relación marcada ahora por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Ustedes saben que el hombre en el huerto tenía una relación con Dios donde el hombre estaba en la presencia de Dios. Pero cuando vino el pecado, el hombre salió de la presencia de Dios. Y cuando el hombre salió de la presencia de Dios, entonces quedó alejado de toda la realidad de lo que era el reino de los cielos en la tierra, porque en el huerto el reino de los cielos estaba en la tierra. Ahora, el hombre en esa condición es necesario que vuelva otra vez y es llamado por el Padre nuevamente a establecer esa relación. Y dijimos que el hombre, el ser humano alejado de la presencia de Dios, tiene un alma muy convulsionada. Es un alma que no se aquieta fácilmente. Andamos a revoluciones internamente, ¿no? En los pensamientos, en las ideas, en los deseos. No sé si hay alguien que está levantando la mano. La hermana Marta Gómez de Medellín. A ver, perdón, hermano, es que era para decirles que acaba de entrar otra hermana que invité de acá de Medellín. También se llama Marta Gudelo. Bueno, bienvenida a la hermana Marta también, a la otra Marta. Bienvenida. Amén, amén. Bienvenida esta noche a esta sala virtual, mi hermana. La hermana Marta de Medellín, otra hermana, mucho gusto, claro que sí. La hermana Peggy por ahí, el hermano Carlos Villegas, también veo que se hayan conectado. Bienvenidos a todos, hermanos. Entonces, mis amados, estábamos hablando de que el hombre en su naturaleza básica, el hombre que no tiene a Cristo, tiene un alma muy revolucionada, un alma que es inquieta. Y si hay uno de los grandes enemigos para comenzar a orar, es justamente el poder meternos en la oración y estar apartados para el Señor. Muchos hermanos tienen solamente la experiencia como algo grupal, como en la asamblea, en la comunión con los hermanos. Y está bien esa oración, pero a muchos hermanos les cuesta apartarse
para tener ese tiempo de solitud. La palabra solitud quiere decir estar a solas, pero ese estar a solas no es estar sola para estar yo con yo, eso lo dijimos, ¿no? Yo con yo. Es el tiempo de estar a solas con el Señor. Y en ese proceso tenemos que apartarnos, tenemos que aprender a tener esos tiempos a solas con el Señor. Por eso es que el Señor Jesús enseñó eso, ¿no? En el Sermón del Monte, el Señor Jesús enseñó que cuando vayas a orar, entra a tu aposento y cerrada la puerta, busca a tu Padre Celestial que está en lo secreto. Vaya que nuestra alma se resiste a encontrar a Dios en lo secreto. Vaya que nuestra alma se resiste a tener ese tiempo a solas, porque a veces creemos que ese tiempo a solas es para nosotros analizarnos, para hacer introspección, para traer recuerdos. Y realmente es difícil que a veces nosotros queramos estar a solas con el Señor, entendiendo que Él está presente. Y decíamos que el lugar secreto no es un lugar físico, sino que el lugar secreto está dentro de ti. Allá dentro de ti, en el lugar más secreto que tú tienes, que es tu espíritu, debes comenzar a encontrar a Dios que está allí sentado en su trono, porque el Señor está dentro de ti, mi hermano. Y cuando tú vas a la presencia de Él, tienes que encontrar al Señor en ese lugar secreto, cerrada la puerta, o sea, sin que nada perturbe, nada de lo exterior te perturbe. Sí que es difícil que el exterior no nos perturbe, ¿no? Y ustedes son testigos que cuando usted quiere buscar esos tiempos de oración, parece que todo conspirara para que no pudiera usted tener esos tiempos. Entonces, cuando usted está buscando al Señor con esa intencionalidad de conocerlo, entonces usted va a tener que aprender a apartarse. Y vimos pasajes cómo Jesús se apartaba para orar. ¿Se acuerdan? Jesús estaba en medio de las multitudes, ministraba al Padre en medio de las multitudes, hacía lo que tenía que hacer, pero dice que después de eso se apartaba a un lugar desierto para orar, para tener ese tiempo a solas con el Señor. Y usted no es mayor que su Señor. Por lo tanto, usted también tiene que aprender a tener ese tiempo a solas con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Bueno, algunos comenzarán con 5 minutos. Está bien, pero estás comenzando. Después es posible que comiences a tener más tiempo y de 5 minutos pases a 15, media hora, 1 hora, 2 horas. ¿Cuántas horas? Yo no te lo puedo definir. Pero tú podrás tener tiempos de comunión con el Señor y esos tiempos de comunión con el Señor están determinados por el deseo que tú tengas de querer conocerlo. Para eso es la solitud. El gran problema es que cuando entramos en solitud, lo difícil es que nuestra mente se quede quieta. Por eso hablamos de la importancia de la otra herramienta, que es aprender a estar en quietud. Y quietud es silencio. A veces cuando vamos a orar, lo único que hacemos es como una metralleta, ¿no? Señor, Señor, bendice, Señor, que traiga, Señor, que venga, Señor, que hace esto, que haga lo otro, Señor. Y nunca nos detenemos a quedarnos quietos y en silencio. Silencio que es necesario para que aprendamos nosotros a diferenciar las voces que hay dentro en nuestra alma. Hay voces que están en tu alma, ¿no? Y tú tienes que aprender, hermano, a diferenciar esas voces cuando es el Señor. Porque la gran necesidad que tú tienes es oír al Señor. Oír al Señor. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿O Dios no habla? Amén. Amén, amén. Dice por ahí, ¿será que aquel que hizo nuestra boca no responderá nuestra voz? ¿Será que aquel que hizo nuestros oídos no oirá? Amén. Qué bueno cuando tú
comienzas a escuchar la voz de Dios que está hablando dentro de ti. Qué bueno cuando comenzamos a diferenciar la voz tuya de la voz del Señor. Cómo entender ese lenguaje de Dios allá dentro de nuestro espíritu. Tenemos que aprender a tener esos tiempos de quietud, y quietud es que nuestra alma esté en silencio y entre en reposo. Ese reposo, ¿no? ¿Se acuerdan que hace 8 días les hice una recomendación? ¿Quién hizo la tarea? ¿Se acuerdan que le recomendé allá en la página Es Tiempo de Cosecha, le recomendé a una mujer que enseñó sobre la oración por allá en el siglo XVII? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba? François Fenelon. Madame Guyon. Madame Guyon. Madame Guyon. Por ahí más o menos están, pero creo que nadie hizo la tarea. Parece que nadie hizo la tarea. Les hablé de Madame Guyon porque allí en la página está justamente un escrito que sacó esta preciosa hermana, y esta hermana nos habla de un pequeño tratado acerca de la oración. En el tiempo que ella lo escribió, pues ella lo escribió no para establecer un método, porque nadie puede establecernos a nosotros un método de cómo orar, pero era como una guía espiritual para que usted entre y comience a disfrutar del mundo de la oración, porque para la mayoría del cristianismo la oración es un tiempo de una disciplina de responsabilidad, donde en la medida que usted se mete en ella, pues como que llega un tiempo donde usted ya no disfruta, sino que la siente como una carga, pero eso no es la oración. En la medida que vamos avanzando, mis amados hermanos, en la oración, tenemos que encontrar el sentido profundo de lo que es la oración, para que la oración no se convierta simplemente como en una carga de una disciplina espiritual y punto. Madame Guyon hablaba y decía que era necesario que el cristiano aprendiera a fijar la mente, porque cuando usted comienza a orar, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted está en silencio, está a solas y quiere comenzar a orar con el Señor, a hablar con el Señor, entonces comienza esa lucha espiritual interna, donde comienzan a usted a venirle pensamientos. Cuando usted se está quietando, comienzan a venir pensamientos, ideas. Usted ahí es donde comienza a acordarse de que tiene que pagar el SOAT, de que tiene que pagar el recibo de la luz que se le va a vencer, de que tiene que darse cuenta de su hija que hizo anoche. Se le vienen todos esos pensamientos que comienzan a ser un estorbo. Y ahí es cuando un hermano nos decía que él había aprendido a orar con la escritura para comenzar a fijar su mente, para quietar su mente. Y esa es una de las cosas que dice Madame Guyon, que qué bueno era comenzar a orar con la escritura para que tú no te salieras y a tu mente comenzara entonces a fijarse en lo que está escrito y orar con lo que está escrito. Amén. Amén, amén. Amén, amén, yo lo practico. Entonces, si usted no ha leído, dése una pasadita por allí, hermano, a leer lo que Madame Guyon enseña, que yo creo que es de mucha bendición para nosotros. Entonces, esto fue lo que estuvimos hablando hace 8 días. Hace 8 días estuvimos tratando de esas herramientas que son muy importantes para comenzar a usted a tener una comunión profunda con el Señor. En el mundo de la oración no hay nadie graduado, no hay ningún graduado, no hay quien tenga cartón y título, porque el mundo de la oración es una lucha, hay una guerra espiritual, hay un mundo espiritual que se quiere oponer a que tú entres en oración. Tú tienes 2 enemigos afuera y tienes un enemigo adentro, 2 enemigos afuera. Tú sabes que el mundo y Satanás son los 2 enemigos externos que están confabulados para crear todo tipo de distracción. Y tú tienes un enemigo interno que está aliado con ellos, que se llama tu carne. La carne se alía con el mundo y con el demonio, con Satanás, para que tú no tengas verdaderamente acceso a entrar a la presencia de Dios, como es lo que el Señor sí quiere, porque el Señor sí quiere que tú entres. Yo conozco y sé que hay algunos hermanos que dicen
pero es que a mí no me queda casi tiempo para orar. A mí no me queda casi tiempo para orar, hermano. Yo soy un hombre muy ocupado, me levanto muy temprano y no me queda tiempo para orar. Bueno, el Señor, sabiendo esto, preparó los tiempos. Y cuando usted ve en el tiempo que estamos viviendo, se ha hecho una estadística de más o menos promedio. Una persona que tiene celular, se hace un promedio y se llevan estadísticas en Estados Unidos de que una persona promedio está 1 hora y media como promedio mínimo en el celular. Mínimo. Pero Entonces, diario, mi hermano, o cada 8 días. diario, mi hermano. Diario. Y entonces el Señor vino a darnos a mostrarnos que no hay tiempo para orar, porque por más ocupado que usted esté, usted le saca tiempo a sentarse a ver celular, a ver cosas, a ver internet, en el internet, cosas. Y entonces el Señor nos vino a decir, bueno, vengo a demostrarles que sí hay tiempo, lo que no hay es corazón y disposición. ¿Cómo le parece a usted? Creo que el celular ha venido a ser la gran demostración de que los cristianos no oramos, no porque no haya tiempo, sino porque falta enfocarnos en aquello que el Señor Jesús lo mostró por todas las escrituras. ¿Usted cree que el Señor Jesús en su ministerio estaba ocupado o desocupado? Ocupado. Ocupado. Bueno, nosotros vemos que el Señor Jesús estaba siempre muy ocupado, pero la oración no era algo que él lo tenía como una oportunidad de alternativa, sino que la oración era la vida del Señor Jesús. Esta noche justamente vamos a hablar un poquito sobre la oración que el Señor Jesús enseñó. Yo quiero invitarlos a ustedes allá a Lucas capítulo 11, mis amados. Lucas capítulo 11. ¿Quiere leerlo alguien? Antes de que me lo lea, antes de que lo leamos, pues quiero decirles algo. Jesús, por supuesto, que él estuvo 3 años y medio con sus discípulos y ellos estuvieron observándolo haciendo cosas que no hacía ningún hombre. Ustedes saben las sanidades que hizo el Señor. Usted sabe los milagros que hizo el Señor. Y ustedes saben que cada que los discípulos, que eran los cercanos a él, cada que ellos veían un accionar del Señor, estaban totalmente perplejos de ver qué tipo de hombre era el Señor Jesús. Y quizás ellos se dieron cuenta de que la vida que él llevaba era una vida totalmente diferente a la de cualquier hombre. Los discípulos necesitaban entender ese tipo de vida que él llevaba. ¿De dónde estaba el secreto? A ver, yo le pregunto a usted aquí, hermano. Si usted es una persona, vamos a poner un ejemplo. Si a usted le gusta la repostería y usted consigue un maestro de repostería, ¿usted qué le gustaría que él le enseñara? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué le gustaría que él le enseñara? Hacer postres. Sí. Sí, hacer postres. ¿Repostería es postres? Tortas. Pasteles. Tortas, pasteles. Pero si usted es una persona que le gusta y sabe que llegó el mejor repostero que se encuentra en los alrededores, ¿usted qué le pediría a esa persona? ¿Que le enseñe a hacer un pastel o qué le enseñaría a usted? Ahí está Sammy, que sabe repostería. ¿Qué le pediría a usted, Sammy? Que le enseñe todo. La receta.
La receta. ¿Sammy se fue? No. Ah, bueno, hágale, Sammy, que estamos esperando. Ahora yo soy el que le estoy preguntando. Ay, Él es es el que me perdí. secreto de todo. Yo creo que si usted está con el mejor repostero, no le va a pedir que le enseñe una torta. Usted le va a decir, bueno, usted es el mejor, enséñeme el secreto de la repostería. ¿Cuál es el truco? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que debo de tener en cuenta? ¿Qué es lo más importante que yo debo de tener en cuenta? Y eso pasa en cualquier profesión o en cualquier cosa que el hombre tiene dominio, ¿no? Bueno, enséñame los trucos o enséñame cuál es el secreto para yo ser un buen repostero, para yo ser un buen funcionario de tal cosa, para yo hacer tal otra, enséñame cuáles son los trucos, ¿no? Ya que tengo la oportunidad de estar compartiendo contigo todo este tiempo. Los discípulos no fueron diferentes a esa misma circunstancia. ¿De dónde venía todo lo que Jesús mostraba? Él era un hombre de carne y sangre, pero ¿de cuál era, dónde radicaba el secreto de la vida sobrenatural de Jesús? ¿Dónde estaba el secreto? ¿Usted entonces qué cree que ellos llegaron a entender? Ellos vieron a Jesús y ellos llegaron a entender algo. Mire entonces ahora sí, Lucas 11, vamos a leer el primer versículo. ¿Quién lo quiere leer? 11 qué, hermano. 11.1. 11.1. Lo lee la hermana Luisa. Vamos a estrenar a la hermana Luisa. 11.1, sí. Hágale que le... Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Alcanzaron a escuchar? Sí, la Sí, hermano. escuchamos. Sí, Hermanito. Claritico. Ah, bueno. ¿Cómo les parece ese versículo, no? Dice que Jesús, como para variar, estaba orando. ¿Qué era lo que habían observado los discípulos? Cada que Jesús venía y salía de su tiempo de oración, veían cómo era el accionar de Jesús. Entonces ellos llegaron a relacionar ese hombre extraordinario. Entendemos cuál es el secreto. El secreto es la vida de comunión íntima que él tiene con Dios. O sea, entendieron que el secreto, ¿dónde estaba, hermanos? ¿Dónde estaba el secreto? En la oración. En la oración, sí, señor. Amén, En amén. la oración. Ahí estaba el secreto. Dice la escritura que uno de sus discípulos, no nos dice la escritura cuál fuese de los discípulos, pero al parecer era uno de los discípulos que también primero había sido discípulo de Juan. Ustedes saben que Juan el Bautista tuvo discípulos, ¿no? Y que Juan, cuando vio a Jesús, mandó a esos discípulos que lo siguieran a él. Entonces estos discípulos entendían que Jesús tenía la manifestación de Dios en su vida porque el secreto estaba en la oración. Entonces él va a decirle a este discípulo al Señor: Señor, enséñanos a orar como también o de la misma forma que Juan nos enseñó a nosotros, sus discípulos. ¿Qué pasó en la sala presencial? Una pregunta, mi hermano, que tiene el hermano Aldemar. A ver, mi hermano. Hermano Carlos, la pregunta es si como los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar, ¿eso es sinónimo de que nosotros tenemos que ser enseñados o...? Claro que sí, excelente pregunta. Amén, hermano. Si usted es un discípulo del Señor y ya sabe que su maestro, y usted no es mayor que su maestro, tenía un secreto en su vida, que era un secreto que todos veían, o sea que no era tan secreto, ¿qué será lo que usted entonces le va a pedir al maestro como lo más importante que él puede? Fíjese que ellos no le dijeron nunca a él: bueno, Jesús, enséñanos a hacer milagros.
Mira Jesús, enséñanos a predicar. Mira Jesús, enséñanos a levantar un muerto. Ellos no dicen, no aparece en la Biblia eso, pero sí que aparece en la Biblia. Jesús, enséñanos a orar. Qué bueno que esta noche nosotros podamos allí donde estamos sentados decirle de corazón al Señor, Señor Jesús, enséñame a orar, porque no sabemos orar. No sabemos orar. Y entonces ellos estaban pensando en que Jesús les iba a dar una cátedra como Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía unos entrenamientos seguramente acerca de la oración. Ustedes saben que los fariseos dicen que hacían largas letanías. Seguramente Juan no pertenecía ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni nada de estos grupos religiosos, pero seguramente dentro de las disciplinas de Juan el Bautista tenía algún tipo de oraciones especiales. Pero aquí entonces los discípulos, este discípulo le dice, ya sé dónde está el secreto, y el secreto está en la oración. Señor, ¿cómo es esa oración? ¿Cómo es que yo debo orar para comenzar a repetir lo mismo o hacer lo mismo o entender de qué se trata? Ahora sí vamos a avanzar desde el versículo 2 hasta el versículo 4. ¿Alguien en la virtualidad lo quiere leer? Bien pueda. Un saludo al hermano Javier Sepúlveda. Levantó la mano el hermano Javier y el hermano Adelmo. Démosle la opción al hermano Javier, ¿no hay problema? Ahorita le damos al hermano Javier de Bogotá, bien pueda mi hermano. Bueno, hermano, gracias. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. A ver, listo, gracias, hermano. A ver, ahí está el Señor Jesús diciéndoles algo que era corto. ¿Se acuerda que Jesús decía que no fueran como los fariseos, que hacían una cantidad de repeticiones y que eran largas para ser vistos por los hombres? El Señor Jesús aquí va a comenzar a mostrar unos elementos muy importantes. Quiero hacerle una pregunta, hermanos. Cuando el Señor Jesús enseñó esto, yo sé que usted viene, la mayoría venimos de una ascendencia católica. Y a nosotros nos enseñaron el catolicismo esto para que lo repitiéramos. ¿Cuántos de los que estamos de aquí, cuando estábamos o nos íbamos a acostar, nos decían que rezáramos el Padre Nuestro? Y nosotros lo rezamos muchas veces y nos lo aprendimos. Te hago la pregunta hoy a ti. ¿Tú crees que la intención del Señor Jesús era que tuviéramos esta oración como una repetición de lo que nosotros entendimos que debíamos de hacer? ¿Ustedes creen que es así? No, negativo. No. La hermana Peggy levantó la mano. Hermana Peggy, buenas noches, un abrazo. Bien para mi hermana. Buenas noches, no se me levantó. Bueno, mi hermana. Entonces el hermano decía que si el Señor era de parte de Dios, lo que nos enseñaron desde muy niños en el catolicismo, ¿no? Varios Padres Nuestros y otras poquitas Ave Marías, para que quedáramos bien dormidos. Hermano, usted que vale la palabra, hermano. El hermano Jaro levantó la mano. Sí, señor. Es que a nosotros nos enseñaron eso y son las famosas tradiciones y costumbres de las cuales tenemos que terminar, romper, acabar con ellas. Porque nosotros lo hacíamos maquinalmente, mecánicamente y ni siquiera sentíamos lo que estábamos diciendo.
Bueno, muy bien la perspectiva del hermano Harold. ¿Quién otro quiere darnos una perspectiva? A ver, la hermana Luz Estela desde Salgar, Antioquia. Sí, no, el Señor nos dejó el Padre Nuestro para dejarlo como un modelo de oración porque tiene 7 cosas básicas que debemos pedir a Él. Vaya, bueno, dice la hermana Luz Estela que es como un modelo. Ok, está bien. ¿Quién quiere decir alguna otra cosa? ¿O está bien? ¿No más? A ver, el hermano Javier Sepúlveda. Buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches, mi hermano. No, como dice la hermana Luz Estela, el Padre Nuestro es un modelo y ahí nos está mostrando que no debemos como repetir las mismas palabras, sino él en cada frase quiere decir cómo debemos dirigirnos al Padre. Lo vemos cuando él dice, en el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, es como exaltándolo, glorificándolo. Y pues uno basado en eso puede en la oración glorificar primero al Padre. O sea, lo primero que hay que hacer en la oración es glorificar al Padre. Y así sucesivamente en las demás frases él nos está indicando qué es lo que el Padre le gusta, cómo le oremos, dándole gracias, y creo que de último son las peticiones. No sé si estoy mal. Hermano Carlos, por acá leyendo Mateo 6, 7, pues lo que hemos estado compartiendo, dijo Jesús, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Tremendo. Muy bien. Eso es el paralelo que Mateo nos está hablando acerca de, igualmente en el Sermón del Monte, el Señor Jesús también en ese sermón habló acerca de la oración, ¿no? Fíjense ustedes, hermanos, y desen cuenta que el Señor Jesús, como dijo ahora el hermano, Él no estaba enseñando a tener una repetición ahí como un loro. Ustedes saben que los loros tienen la capacidad de hablar, pero ¿qué pasa con el loro? No es que el loro ora con entendimiento, ¿no? El loro habla. Cuando el loro habla es porque él ha aprendido a unos sonidos y él repite esos sonidos. Pero como decía también el hermano Harold, no hay una intencionalidad. Entonces, cuando la oración se convierte en algo mecánico, como dice que oraban los fariseos, ellos hacían largas repeticiones. Entonces estamos convirtiendo esas repeticiones en un rezo. Y lo que el Señor nos está alejando a nosotros es del mundo religioso del rezo. Nos está alejando del mundo religioso del rezo. Como decíamos ahora, cuando uno era pequeño o ya grande, usted se acostaba y se iba a acostar y era el rezo. O cuando usted iba a un funeral, a usted le hacían repetir también una serie de letanías y rezos, y usted repetía eso como un loro, y usted ya no sabe ni qué es lo que dice ni por qué lo dice. Pues el Señor Jesús, lo menos que Él quería era que nosotros tomáramos nuestro mundo de la oración como un rezo y una repetición vana. ¿Qué es vana? Algo vano es algo vacío. Algo vano es algo carente de sustancia. Cuando el Señor está hablando de la oración, nos está introduciendo, como decía el hermano ahora, en algo más alto, en algo más elevado. Y Él nos estaba mostrándonos un modelo para repetir, y quiero decirle, el Señor estaba dándonos, era una guía para dirigir la intención de nuestro corazón en toda la oración. Te lo repito, la oración que nos muestra el Señor Jesús marca una guía en nuestro corazón para cómo entramos a la realidad celestial. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén, hermano. Amén. Amén. Amén, amén. El Padre Nuestro ajusta nuestras intenciones.
Porque el Señor finalmente, ¿qué es lo que ve? El Señor lo que ve es la intención de nuestro corazón. El hombre ve lo de afuera. Las vanas repeticiones largas que hacían los fariseos, dice que las hacían para ser vistos de los hombres. Pero cuando tú vas a orar, no estás interesado en que nadie te vea, porque la relación y la comunión que tú tienes con el Señor es solamente tú con Él, para que Él te vea, porque tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. La oración no es para autosatisfacción. La oración es para adentrarme en el mundo celestial, en el ámbito celestial, porque yo soy una criatura que tiene la capacidad de entender las dos realidades, la realidad terrenal y la celestial. Pero tengo que ejercitarme en cómo entrar a la realidad celestial. ¿Dónde está la realidad celestial? Para todos, ¿dónde está la realidad celestial? En la comunión con Él. ¿Dónde está la realidad celestial? En el espíritu. Exacta. A ver, hermana Luz Estela, otra vez. ¿Dónde está la realidad celestial? En el espíritu. Tu realidad celestial está dentro de ti, en tu espíritu. Las cosas de arriba están dentro de ti, en el espíritu. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Somos seres terrenales, pero también seres espirituales. Estamos muy acostumbrados a la realidad natural, terrenal, pero tenemos que comenzar a acostumbrarnos a la realidad celestial que está dentro de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo y los otros siervos de Dios hablan y que se llaman las cosas de arriba. Las cosas de arriba no están allá en un lugar, en la estratosfera. Las cosas de arriba están dentro de ti, en tu espíritu. No sé quién estaba levantando la mano. Hermano, la levanté únicamente para comentar pues que la misma palabra rezar, si leemos el significado, es leer algo que está escrito o prescrito, es rezar. Rezar, sí señor, rezar viene también de repetir. Bueno, mis santos hermanos, ¿estamos bien hasta allí? Amén, hermano, muy bien. ¿Qué quería enseñar el Señor Jesús acerca de esa estructura de la oración que marca el cambio de nuestro corazón? Bueno, vamos a ver entonces esos elementos que están allí. La hermana Luz Estela hablaba de los 7 elementos. Vamos a ver esos elementos que están allí, cómo enfocan nuestro corazón. Primero, lo que nos está diciendo la oración es que cuando vamos a orar, cuando tú ores, tú tienes que ir a la realidad celestial del que gobierna en lo celestial. ¿Y quién es el que gobierna en lo celestial? El Padre. El Padre. El Padre. O sea que cuando yo voy a orar, tengo que estar consciente de que me estoy presentando es delante del Padre. Esa es la conciencia que yo debo de tener y esa es la intención de mi corazón. Voy a relacionarme con el Padre. Esto es muy importante, ¿no? Porque el mundo filosófico en tiempos de Jesús tenían un concepto muy diferente de Dios. Mucha de la influencia de la filosofía griega era la filosofía platónica. Y ellos siempre pensaban de que eso que llamaban Dios era algo oculto que habitaba en un lugar donde no tenía contacto con nadie y que no podía tener contacto con lo material. Ese era un concepto muy platónico, ¿no? En el mundo de los israelitas, del pueblo de Dios, sí había un concepto de Dios como padre, pero no como un padre personal. Siempre que en el Antiguo Testamento se habla de Dios, usted sabe que a Dios se le da, en el Antiguo Pacto se le dan muchos nombres, ¿no? De acuerdo a las atributos de Dios, de acuerdo al accionar de Dios,
se le daban nombres como Jehová de los ejércitos, Jehová sanador, Jehová juzgador, Jehová, bueno, tantos nombres que se le daban a Dios. Ver a Dios como Padre en el Antiguo Testamento, usted nunca ve a ninguno de los grandes hombres de Dios llamando a Dios como Padre. Abraham hablaba de amigo, pero no hablaban de Dios como Padre. Solamente cuando se hablaba de Dios desde la realidad como nación, es que se hablaba de que Él era Padre de la nación. Veamos un ejemplo en Isaías 63, 16 y 17. ¿Ya lo tenemos? Yo lo tengo acá. A ver, Dice, mi hermana. porque tú eres Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre desde la antigüedad. Tu nombre es nuestro Redentor. Porque, oh Señor, nos haces desviar de los caminos y endureces nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor de tus siervos, las tribus de tu heredad. Esta es la Biblia de las Américas. Ok, mi hermana. Si ustedes le ponen cuidado y se dan cuenta, allí se habla de Dios como Padre de la nación. Pero ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Jesús comienza a mostrar una nueva realidad. Y esa nueva realidad es la de alguien que tiene una relación muy especial y particular con ese Dios que siempre, o ese Jehová, o ese Yahvé, o ese Yad, que estuvo siempre delante de su pueblo. Era muy sorprendente para ellos cuando Jesús les dijo que cuando oraran de la siguiente manera: Padre nuestro. Mire esto tan importante, hermano. Padre nuestro. Fíjese que Jesús quería mostrarnos que la confianza que tenemos en nuestro corazón cuando nos acercamos a la región celestial de tu mundo interior que está dentro de tu espíritu, allí vas a tener un encuentro con ese ser creador de todas las cosas, creador de los cielos y la tierra, que está esperando tener un contacto y comunión contigo. Dios quiere tener relación y comunión con cada uno de sus hijos. No hay hijos más especiales porque Dios no hace acepción de personas. Todos los hijos de Dios son especiales para Él y cada uno en particular es para Él su hijo, y en ellos Él quiere comenzar a tener una comunión, una relación, de tal manera que tú puedes identificarte con ese ser supremo como alguien cercano, porque podríamos pensar en un Dios que es todopoderoso, que es un juez, y que cuando me acerco a Él, me voy a acercar a Él en una relación amo-esclavo, o en una relación jefe-subordinado, o en una relación de creador de todas las cosas, obviamente que lo es, frente a nada. Cuando Dios se está acercando y quiere que tú te acerques a Él, Él te está diciendo: yo quiero que tú me veas y que tú entiendas que yo soy tu Padre. Padre. La palabra Padre en hebreo es la palabra Ab. La palabra Padre en hebreo es la palabra Ab, así como suena, A-B, A-B, B larga, Ab. Esa es la palabra Padre. Cuando uno quiere entender cuál es el significado de la palabra Ab del hebreo, uno se da cuenta que la palabra Ab significa el que genera. El que genera. Ab es el que genera. Cuando yo estoy yendo a la presencia de Dios, voy a acercarme a Él con la confianza
de que Dios es aquel todopoderoso, es aquel que quiere que pueda conectarme con el que genera, para que ese que genera, que es un papá amoroso, que es un papá bueno, él permita en esa relación y en esa comunión, permita yo que él comience a entrar en mi realidad. Dios quiere que nosotros entremos en su realidad porque él ha entrado en nuestra realidad. Dios quiere que entremos en su realidad porque él ha entrado en nuestra realidad. ¿Cómo así que Dios ha entrado en nuestra realidad? Hermanos, ¿cómo así que Dios ha entrado en nuestra realidad? Usted sabe que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Hay 3 personas. Y Dios necesitaba tener una realidad de ese hombre que cayó y quedó separado de él. Y ahora Dios se metió en nuestra realidad. ¿Cómo se metió Dios en nuestra realidad? A través del Hijo. Porque el Hijo tomó carne y sangre como un ser humano de carne y hueso para que Él pudiera comenzar a compartir tu realidad. Dios no podía conocer la realidad de un hombre que estaba en pecado por cuanto Dios es santo, santo, santo. Y un hombre en pecado, una criatura en pecado, es una criatura en la cual Dios no podía mantener una comunión íntima. Pero Dios, en su amor infinito, Dios quiso verdaderamente convertirse en hombre para que entonces en esa realidad que estaba el hombre caído, Dios pudiera entrar en ella. Dios se metió en mi realidad para quedarse conmigo, porque Él ahora es el que quiere comenzar a generar dentro de mí todo aquello que viene de arriba. Lo de arriba tiene que ser generado para acá abajo. Ahora se metió Dios en mi realidad. Y por eso es que Santiago dice lo que dice ahí en Santiago 1:17. Vaya a Santiago 1:17, hermano. Santiago 1:17. ¿Qué dice? ¿Quién me lo lee? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A ver, ¿cómo les parece a ustedes ese pasaje? Otra vez, hermano. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? ¿De abajo o de arriba? De arriba. De arriba. De arriba. ¿Y quién es el que lo genera? El Padre. ¿El Padre de qué? ¿No dice que él es el Padre? Padre de las luces. El que está en los Padre de cielos. las luces. ¿Y por qué de las luces? Porque en Dios no hay tinieblas. Por eso Él es bueno, porque todo lo que viene de Él está totalmente garantizado que no viene con nada de tinieblas. Entonces, si yo estoy en Él, que es luz, y si me meto en ese Padre que está dentro de mí, a tener una comunión con Él, ¿qué va a salir de mí? Luz. Luz. Luz, hermano. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de ti si estás en Él?
¿sabes qué va a salir? ¿Qué se va a manifestar? Se va a manifestar el Hijo en ti. ¿Sí la Amén. cogimos? ¿Sí la cogimos o no, mis hermanos? Amén. Ahí donde encontramos que el Señor dice, ahora le paso al hermano Javier, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermano Wilson. A ver, el hermano Javier Sepúlveda. Hermano Carlos, hay una analogía de cuando yo tengo un vaso con agua sucia y yo comienzo a echarle agua limpia, le echo agua limpia, el vaso al final se va a llenar de agua limpia y el agua sucia se va. Es igual. Claro, mi hermano, amén. En la medida que yo me estoy relacionando con el Señor, me estoy llenando más de Él. ¿Qué cuánto? ¿Qué tanto? Pues entre más vaya saliendo de mí lo que yo era, pues voy a tener más de lo que Él es. Toda buena dádiva viene de Dios porque Él es el Padre de las luces. No hay ningunas tinieblas en Él. Y cuando yo comienzo a meterme en comunión con el Señor, a considerar lo que Él es mi Padre, porque cuando me uno a Él, estoy permitiendo que todo lo que Él es comience a tocar mi vida. Mi vida tiene que ser transformada. ¿Y cómo es transformada tu vida? Pues a través de acercarte al Señor. ¿Y cómo te acercas a Dios? Pues a través del mundo de la oración. Bendita la oración, bendita lo que nos enseña el Señor, porque a través de esa relación que habla de una oración, puedo yo entrar a ser transformado. Yo soy transformado cuanto más me acerco a Dios, ¿no? Y eso nos lo muestra hoy, ese funcionamiento nos lo muestra hoy muy fácilmente la tecnología. ¿Cómo así que la tecnología me muestra eso? Te lo voy a demostrar. Tú vas a ir a algún lugar, tú tienes una cuenta, entras a un supermercado, vas a pagar, no traes efectivo, pero tú tienes tu teléfono celular. Hoy en día es con teléfono celular, ya no necesita ni tarjeta. Y entonces vas a pagar y te dice ponga el teléfono allí, en el aparatito. Y con solo poner el teléfono se pasa lo que hay de tu plata del banco, se pasa ya a donde estás comprando. O sea que por contacto se pasa lo que tú tenías al otro lado. ¿Cómo le parece a usted eso? El mundo de la tecnología nos explica eso. Cuando yo estoy en contacto con el Señor, ¿qué crees que hace el Señor cuando yo me relaciono con Él? Nos pasa todo su poder. Exacto, nos pasa todo lo que Él es, hermano, así en contacto. O sea que vaya, póngase en contacto con el Señor para que le pase, hermano. Javier. Hermano Carlos, cuando aquí dice que toda buena dádiva, las dádivas son los pensamientos que vienen de Dios. La palabra dádiva, Javier, significa regalo, regalo. Todos sí. Los regalos que tiene Dios, todos los regalos son para nosotros. Eso es, todas las buenas dádivas, o sea, todos los buenos regalos. Porque es que anterior a este versículo hay uno que dice que entonces la concupiscencia, después de que ha concebido a la luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Pero ahora hay que de los pensamientos, o sea, que todo viene de los pensamientos. Y después dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende a lo alto. Entonces, yo relaciono de pronto que son los pensamientos que uno tiene, o sea, los pensamientos buenos, los pensamientos que son de Dios, ¿esos son dádivas? Bueno, en realidad todo, hermano Javier, los pensamientos, los sentimientos, los deseos, las intenciones que vienen de Dios son las dádivas que Él nos ha dado. Todo lo que Dios nos quiere dar, nos los ha dado en su Hijo. A ver, te repito eso. Todo lo que Dios nos quiere dar, que es de Él, nos lo ha dado en su Hijo. Voy a poner un ejemplo. Entonces yo voy a orar. Soy un hijo de Dios. Estoy en angustia, estoy en dificultad, que me siento angustiado. Entonces comienzo a decirle, Señor, dame paz.
Señor, oro para que venga la paz tuya, dame la paz porque no tengo paz, estoy en incertidumbre, estoy en agotamiento, estoy ansioso, dame paz. ¿Qué te dice el Señor? Cuando tú le dices, dame paz que no tengo, ¿qué te dice el Señor? Ya te la di en Cristo. ¿Quién dijo por allí? ¿Qué dijo, hermana Luz Estela? Que, o sea, que hay muchas cosas que uno a veces le pide, pero Él ya no las dio en Cristo. Entonces lo que le tenemos que dar es gracias, Señor, porque tú ya me diste la paz en Cristo. Amén. Amén, es activarla. Imagínese usted que ya cuando usted le está diciendo a Dios, dame paz, el Señor Dios te va a decir, ¿qué me estás pidiendo, hijo? ¿Qué me estás pidiendo? En Cristo Jesús está toda bendición. Sí, Señor, Liliana, muy bien. ¿Qué me estás pidiendo, hijo? ¿Para qué me pides lo que ya te di? Porque la paz está en mi hijo. Solamente acude a mi hijo, que Él es la paz, y entra en mi hijo porque Él es la paz. ¿Sí me hago entender, hermanos? Amén, amén. Hermano, cuando estamos en una situación de falta de paz, o dame paciencia, Señor, es porque estoy realmente viviendo en esa otra realidad de la carne, y el Señor nos está llamando a salir de la carne a esa nueva naturaleza, a la vida de su Hijo. Claro. Es la manera de entender esto que está hoy enseñando mi hermano, que realmente Dios nos dio a su Hijo, y si nosotros morimos al yo, y ya no vivo yo más Cristo en mí, empezamos en realidad tener esa nueva realidad, esa paz y ese gozo, y por eso Pablo le dijo a los colosenses, en Cristo estamos completos. Amén. Entonces la oración va a comenzar a cambiar, fíjate. La canción va a cambiar y la oración va a cambiar porque vas a comenzar a decirle, Padre, permíteme disfrutar y entrar en la realidad de lo que tú ya me has dado. No dame, sino permíteme entrar en la realidad de lo que me has otorgado. Porque la paz que necesito, Señor, no la estoy disfrutando. Y si no la estoy disfrutando es porque tengo algo que no me permite disfrutar tu paz porque ya la tengo. Y entonces comiences a decirle más bien gracias, Señor, por la paz que tú me has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo te parece? ¿Cambia la oración o no cambia? Amén, amén. 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 A ver, hermana Luz Estela. Bueno, que esa primera parte pues del Padre Nuestro, que dice Padre Nuestro, es porque la primera necesidad que cada uno de nosotros tenemos es un padre, pero no cualquier padre, sino un padre que provee, así como decía usted, la palabra Ab significa como el origen o ¿cómo fue la palabra que usted dijo, mi hermano? El que genera. Como el que genera eso, de él proceden todas las cosas, todas las dádivas. Entonces, por eso recurrimos a él como Padre. Amén. Nos lo da y porque ya sabemos que nos lo da, pero en Cristo. O sea que cuando llamamos al Padre, lo que necesitamos es conocer las riquezas que Él ya nos dio en Cristo. Bueno, amén. Amén, hermana. A ver, ¿quién en la sala presencial levanta la mano? Hermano Aldemar. Hermano, cuando decimos que estamos intranquilos, que nos falta gozo, que no hayamos sosiego, entonces yo diría que es porque falta más de tener la oportunidad de estar con el Señor, más de recibir las cosas del Señor, porque a uno le dicen busque del Señor cuando le pasa eso, ¿no? Busque del Señor. Entonces estamos falto de más conocimiento sobre Él para que todas esas cosas vayan cesando. Sí, señor, falta de intimidad, falta de conocimiento, falta de intimidad. Muy bien, mi hermano Aldemar, exactamente. A ver, el hermano Adelmo. Cuando nosotros estamos orando, estamos pidiéndole, o sea, que no hemos recibido todavía el favor. Creo que, como dijo la hermanita Luz Estela, darle al Señor, gracias por tal cosa, y se hace una realidad en nosotros. Porque el ejemplo está cuando el Señor resucitó a Lázaro. Primero dio gracias, Señor, porque
sé que tú me escuchas, antes de él decir a Lázaro, sal fuera. ¿Cierto, hermano? ¿O cómo estás tú ahí? Bueno, la gratitud hace parte de ese relacionamiento con ese Dios que yo conozco, que estoy conociendo y que cada día voy a conocer más, porque en la medida que lo voy conociendo, lo único que estoy es dándole gracias en todo momento, porque sé que todo lo que Él quiere para mí es una realidad y tiene que ser una realidad. Entonces, hermanos, ahí está ese o sea, Padre nuestro. Fíjese que el Señor decía, cuando ores, di Padre nuestro, no dice di Padre mío, sino Padre nuestro, entendiendo que pertenecemos a la familia de Dios. Esto es tremendo porque fíjese una cosa, Dios es 3 personas en una sola, eso que conocemos con el nombre de la Trinidad. Es la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Los 3 conforman lo que conocemos como Dios. Son 3 personas que coexisten, son 3 personas que tienen una misma realidad de propósito, comparten la sustancia y la naturaleza y la esencia misma, pero son personas diferentes. Pero cuando usted ve a Dios, habla de una realidad, de un ser que está en perfecta e íntima comunión, el Padre con el Hijo con el Espíritu con el Padre y el Hijo. Hay una perfecta comunión. ¿Y sabes qué es lo que está cuando estamos diciendo Padre nuestro? Que Dios me está llevando a mí a entrar en esa realidad. Me está invitando a que entre en esa realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, porque esto es algo que Dios le ha concedido al hombre. Nos ha llamado a participar en esa realidad. Somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, estamos llamados a pertenecer y a participar de una realidad íntima con Él, que quiero decirte una cosa, los ángeles no tienen esa realidad como Él la tiene. Él ha invitado al hombre a participar de esa realidad. ¿Te sientes privilegiado esta noche de participar en esa realidad? Amén. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, ¿a dónde te está llevando a meter la oración? ¿A lo de acá abajo o a lo de arriba? A lo de arriba. Al cielo. La oración debe llegar al lugar santísimo. Ajá, ¿y ese lugar santísimo dónde está, mi hermana? Está arriba. ¿Y arriba dónde está? Arriba está el Padre, escuchándola. ¿Arriba o está dentro de ti? Sí, está dentro de cada uno de nosotros. El lugar santísimo está dentro de cada uno de nosotros, porque el lugar santísimo es el lugar de las cosas de arriba. Espíritu. Es las cosas del Espíritu, que está el Padre en su trono celestial, como lo muestra el diseño del tabernáculo. Allí está la relación que tienes que comenzar a tener con el Señor dentro de tu espíritu, que es el lugar santísimo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y para qué yo entro a la realidad de los cielos? ¿Cuál es el objetivo de que yo comience a familiarizarme con esa realidad? ¿Para qué me familiarizo con esa realidad? Pues tienes que leer Isaías 55, 7, 9 para comenzar a entender por qué el Señor quiere que comencemos a estar en esa realidad espiritual. Vamos a leer Isaías 55 del 7 al 9. ¿Alguien acá? ¿Lo quiere leer alguien acá? Bueno, lo leo, mis hermanos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículo 9. A ver, hermanos, ¿qué nos queda entonces? ¿Por qué nos metemos a entrar en la realidad celestial? ¿Qué se le ocurre a usted, mi hermano, habiendo leído ese pasaje tan poderoso? Vuelve y lo lee, hermano Wilson, para que los hermanos lo hicieran un poco. Amén, hermano. Desde el versículo 7. Deje el impío su camino. Ahí nos está llamando a algo. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A ver, ¿a qué te está invitando el Señor, mi hermano? ¿A qué te está invitando el Señor a cuando entras a esos lugares, cuando te comienzas a familiarizar con el ámbito de las cosas de arriba, donde está tu Padre Celestial? Porque tu Padre que está ahí dentro de ti quiere comenzar a tener una comunión contigo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice mi hermano? Para arrepentirnos, para pedir perdón y confesar los pecados, volvernos a Él. Bueno, dice el Señor, deje el impío. ¿Qué es lo que tiene que dejar el impío? El mal camino. Sus malos caminos. ¿Cómo son los caminos del hombre? ¿Sabe cómo son los caminos del hombre? Caídos, arrastrados, terrenos. Los caminos del hombre son ajustados a la realidad de lo que el hombre entiende que es la vida. Estamos hablando del hombre caído, del hombre natural, del hombre que vive en esa naturaleza. Si es cristiano, puede vivir en la naturaleza adámica. Y esa naturaleza es naturaleza arrastrada. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Deje el hombre impío sus caminos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Seguir los caminos del Señor. Vuélvase a Jehová. Volvernos a Dios. ¿Dónde está el Señor? En el cielo. En nosotros. Dentro de nosotros. ¿Dónde está el Señor? En nosotros. En nuestro espíritu. En el espíritu. Donde están las cosas de arriba, donde está lo celestial. Entonces, deje el hombre inicuo sus caminos, deje de estar viviendo en su carne y comience entonces a entrar en la realidad de la propuesta del cielo para usted. ¿Y cuál es la propuesta del cielo para usted? Comience a conectarse con la realidad del Padre nuestro que está en los cielos. ¿Para qué? Porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿A qué te está invitando entonces el Señor cuando entras a participar de la oración y comienzas a tener comunión con Él? A salir de nosotros mismos para entrar a esa realidad de la vida, en ser uno con Él, en esa vida que Él nos ha venido, dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia, esa vida del Señor que es precisamente sus pensamientos, estar uno con su corazón y vivir una vida para Él. Muy bien, hermano Wilson, vamos a añadirle otra cosita. ¿Quién está preguntando algo? Hermano, también quiere decir que nosotros tenemos que volvernos a Él porque Él está por encima de nuestros pensamientos, por encima de nuestros caminos y de todo, mi hermano. Amén, mi hermano.
Cuando nosotros comenzamos a entrar en la realidad de Él que está en nuestro espíritu, ¿sabe qué va a pasar? Comenzamos a operar en la vida aquí de una manera diferente. ¿Por qué comenzamos a operar de una manera diferente? Porque dice el Señor que nos estamos alineando con Él y vamos a tener una perspectiva de la vida desde arriba, no desde abajo. Es como que el Señor te está invitando a subir a un monte. Usted recuerda que los grandes hombres de Dios, y incluyendo obviamente a nuestro Señor Jesucristo, habla de que eran hombres de monte. ¿Qué significa de que eran hombres de monte? Que ellos tenían que subir para ver la realidad de una manera diferente. Y Dios nos está haciendo una invitación a que nuestra vida sea concebida y vista por nosotros desde una óptica alta, desde una óptica celestial, desde la óptica donde está el Padre viendo las cosas. La oración es el ámbito donde soy invitado a elevar mis pensamientos y por tanto la perspectiva de mi vida comienza a ser diferente. Ya no veo las cosas como la ve la gente de acá abajo. La gente de acá abajo tiene una manera de ver, de percibir, de desear, de anhelar, de tener intenciones en su corazón. Hay unas motivaciones que tiene la gente que no tiene al Señor porque ellos están viendo la vida desde una perspectiva terrenal, desde lo adámico. Pero cuando tú vienes al Señor, la perspectiva de tu vida cambia. Cuando comienzas a relacionarte con el que está en tu espíritu, con ese Padre bueno, donde procede toda buena dádiva, que es Padre de la luz, entonces la perspectiva de tu vida, las intenciones con que afrontas la vida, las motivaciones que tú tienes para vivir en esta vida tienen que cambiar. A ver, el hermano Harold. Hermano, ¿podríamos entonces decir, Señor, haz tu voluntad en mí? Por supuesto, mi hermano, por supuesto que en la medida que yo voy caminando en esa relación con el Señor, más me voy ajustando a sus deseos, a sus anhelos y a sus propósitos. ¿Y eso qué es? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. No es mi voluntad, porque el hombre que está en su perspectiva natural ve las cosas de acuerdo a cómo él quiere desarrollarse y ver cómo hacer las cosas favorables para él, centrado en su yo, centrado en lo que él piensa que es lo mejor para él. Pero en la medida que tú estás en esa relación con el Señor, en esa comunión, comienza a alinearse tu vida de acuerdo a como el Padre espera que sean sus hijos. ¿Estamos, hermanos? Amén, hermano. Comenzamos a ajustar nuestros caminos. Hermana Luz Estela. Ay, qué pena. A ver si me deja decir una cosita, me devuelve un pedacito. A ver, que mi hermana. Cuando decimos Padre nuestro, recordemos que el Señor Jesús le dijo a María Magdalena, cuando resucitó, que él iba al Padre, o sea, que no lo tocara, que porque él aún no había ido al Padre, entonces dijo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, cuando decimos Padre nuestro, también nos está recordando la obra de Cristo, que es la que hizo posible, porque si la sangre de Jesús no hubiera sido derramada, nosotros no podíamos entrar al lugar santísimo. Entonces nos está recordando el Evangelio, y eso es muy precioso. También eso, mi hermana, claro. Por eso es que eso lo dice el libro de Hebreos, ¿no? Que ahora nosotros tenemos acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. ¿Por qué dice eso? Porque podemos entonces entrar a ese lugar de intimidad con el Señor, donde en el antiguo pacto no era posible. En el antiguo pacto ustedes saben que había una exclusividad para entrar al lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo sino solamente el sumo sacerdote, y eso que una vez con sangre cada año podía entrar a ese lugar para tener comunión con Dios. Pero ahora en el nuevo pacto, bendito el nuevo pacto, bendito nuestro Señor Jesucristo, que por él nosotros
podemos entrar confiadamente, acercarnos al trono de la gracia que está dentro de nuestro espíritu y tener una comunión 24/7, 365 con nuestro Padre Celestial que está allí. Yo no sé si esto te hace permitir que tengas gozo, ¿no? Amén, amén. Amén, mi hermano, claro, cuando logramos tener comprensión de esto, empezamos realmente a entender el Evangelio, entender realmente cuál es la voluntad del Señor para con el hombre y llevarnos nuevamente a Él para que podamos expresar a su Hijo y podemos nosotros darnos cuenta que en nosotros como iglesia el mundo va a conocer a Dios. Amén. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. ¿Cómo son los caminos de Dios? Más altos. ¿Cómo son tus caminos? Bajos. Todo camino tiene un lugar de partida y tiene un lugar de llegada. Ese espacio entre el lugar de partida y el lugar de llegada es lo que se conoce como camino. Y Dios está diciendo que sus caminos parten en su Hijo y su camino termina en su Hijo. El espacio recorrido en ese caminar está lleno de decisiones que me acercan o me alejan del propósito. Las decisiones que yo estoy tomando todos los días cuando estoy allá en esa comunión con el Señor van a marcar las perspectivas de mi forma de pensar. Mis pensamientos comienzan a cambiar, mis emociones comienzan a cambiar, mis deseos, mis motivaciones, las intenciones de mi corazón comienzan a cambiar porque estoy alineado cada día en intimidad profunda con el Señor. Dice el Señor, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Quieres tener pensamientos elevados? ¿Quieres tener pensamientos verdaderamente que transformen? ¿Si quieres tener pensamientos que verdaderamente sean pensamientos de paz? Entonces, ¿dónde tienes que ir a buscar eso? Creo que tienes que irlo a buscar arriba. ¿Y dónde está arriba? Dentro de ti. Y dice el Señor en el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca. ¿Sabes qué vas a encontrar allí cuando vas a la presencia de Dios en el mundo de la oración? Vas a encontrar lo que significa un padre: protección, provisión y deleite. Protección, provisión y deleite. Él conoce mis necesidades. Él sabe qué es lo que yo necesito. Porque eso lo dijo cuando él enseñó a orar, ¿no? Ustedes que les gustan hacer grandes repeticiones, ¿ustedes no saben que ya mi Padre sabe lo que ustedes me van a pedir? ¿Acaso no saben ustedes eso? ¿Se acuerda que él lo dijo? Él ya sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero entonces nosotros nos acercamos al Señor y creemos que la oración es solamente ese tiempo para pedir. Y yo creo que estamos entendiendo esta noche otra cosa. Estamos entendiendo esta noche que sí, hay ruegos, hay peticiones, hay súplicas, como lo veíamos en la anterior oportunidad. Pero en cuanto a lo que se refiere a tu relación de intimidad con el Señor, a esa búsqueda tuya, a esa búsqueda interior, en cuanto se refiere a ti, tú lo que estás buscando es una sola cosa. Una sola cosa. ¿Se acuerda qué era lo que decía el rey David? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días, ¿cómo dice? En su santo templo, para contemplar su hermosura. ¿Y para qué más? ¿Y para qué más?
¿Para adorarte? Para inquirir. Para deleitarse. No, para inquirir. En su santo templo. En su santo templo. Una cosa he demandado y esta buscaré, que estoy yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Sí lo han leído o no lo han leído, hermanos? Sí. ¿Ahora entiendes esta noche por qué David era considerado como el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué David era el hombre conforme al corazón de Dios? Además porque fue el único de los reyes que se arrepintió, reconoció su pecado. Mire lo que dice allí en la palabra. Es el hombre del corazón de Dios porque dice que en esta tierra él había una cosa que sí buscaba con ardiente deseo. Y era la petición más profunda de David. ¿Cuál era la petición esa? Una cosa he demandado a Jehová. ¿Ya lo encontraron el pasaje, mi hermano? Es un salmo, ¿no? Sí, Salmo 27, El Salmo 4. 27, 4. El Salmo 27:4. Una cosa le he pedido al Señor. A ver, ¿cuántas cosas usted le ha pedido al Señor? No, Señor, que me vaya bien. Señor, mi estudio. No, Señor, dame un buen marido. No, Señor, que mis hijos se mejoren. No, Señor, dame un buen trabajo. Y eso lo buscamos. Y a ver, hermanos, hagan oración por eso. Ahora, yo no estoy diciendo que no sea eso. Eso hace parte. Pero mire el corazón de este hombre. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura y para inquirir en su santo templo. Contemplar la hermosura, ¿sabe qué es contemplar la hermosura? ¿A qué te suena contemplar la hermosura? ¿Cómo se llama eso? Gloria. Deleitarse. Alabarle. Todas las anteriores. Contemplar su hermosura. Cuando usted entra en solitud y en quietud, estará un paso a llegar a la contemplación. A ver, ¿qué es contemplar? Admirar puede ser. Como mirar fijamente, como mirar más a fondo. ¿Cómo dicen acá? Mirar, observar, Mirar, observar, dicen acá en la sala. ver, Ver, Apreciar. apreciar. ¿Sabe qué es contemplar? Es mirar detalladamente, mirar con detalle, mirar y observar atentamente, poner la mirada sin quitarla. Y eso era lo que hacía, dice que era lo que contemplaba el rey David. Dice que contemplaba la hermosura de Jehová. Y dice que él quería estar allí en ese santo templo para inquirir. ¿Y qué es inquirir? Conocer. ¿Sabe qué es la palabra inquirir? Inquirir es preguntar, preguntar. Voy a la presencia del Señor, voy a ese Padre que está en mi espíritu, comienzo a mirarlo detenidamente, comienzo a ver quién es Dios que está en mí, comienzo a tener esos tiempos donde estoy atento a qué es lo que Él quiere decirme, comienzo a preguntarle acerca de cosas que yo quiero conocer y entender. Estoy delante del que todo lo sabe, estoy delante del que todo lo puede, estoy delante del que todo lo conoce. Estoy delante de Él para comenzarle a preguntar, Señor, háblame y dime. ¿Se necesita esa intimidad con Él? Pues claro que sí. Claro que sí. Dios está interesado en dar a conocer sus caminos y sus pensamientos.
Y dice que sus caminos y sus pensamientos son más altos, o sea, más relevantes. Hay una diferencia grande entre los caminos de Adán y los pensamientos de Adán, porque los caminos de Adán y los pensamientos de Adán son bajos. Y las cosas bajas, según la Escritura, son las cosas que perecen, no las que permanecen. O sea que la oración nos lleva a cultivar ese hombre espiritual que comienza a interesarse por las cosas de arriba. ¿Se acuerda que era lo que Pablo le decía a los colosenses? Poner la mira, ¿dónde la pone la mira? En las cosas de abajo. No, en las de arriba. No, arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. Y si somos honestos, nosotros nos mantenemos viendo las cosas de abajo porque para nosotros las cosas de abajo son más relevantes, son más importantes, son más reales, me gustan a mí más, son las que yo quiero, son las que yo quiero poseer o tener. Y la invitación del Señor es que tu corazón comience a cambiar, y el corazón comienza a cambiar cuando comenzamos a entrar más en ese mundo de la oración, de comenzar a tener comunión con el Señor. Va a cambiar nuestra perspectiva y nuestra relevancia. Mis hermanos, nos llegó la noche, vamos a dejar allí. Amén. Amén. Amén, hermano Carlos. Muchas Amén. Gracias, hermano. Bendiciones, hermanitos. Gracias, Bendecida hermano. noche. Vamos a tener, Espero que haya sido de bendición este tiempo, y que esto, a ver, el deseo es que sean provocados los hermanos. No solamente es dar una enseñanza como una información, sino que ustedes, hermanos santos, sean provocados a querer tener esa comunión íntima con el Señor. Yo no sé hace cuánto tú no tienes verdaderamente una oración de comunión con el Señor, no una oración de papelito, una oración de estar pidiéndole al Señor cosas. ¿Hace cuánto tú no estás teniendo una oración donde tú te sientes y a ver, voy a sentarme, pero yo no voy a pedir nada en este momento para mí, sino que o voy a pedir una cosa he demandado y esta buscaré? Quiero conocerte, Señor. Y puedo comenzar también diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Así como aquel discípulo aquel día te dijo, enséñanos a orar, pues yo quiero comenzar también a decirte, Señor, mi oración primera es, enséñame, Señor, a orar.